Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy el penúltimo tema de este gran bloque que hemos titulado El periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial y que nos había llevado, como recordamos ahora, pues de ver la crisis económica del 29, el desarrollo de las dos principales democracias europeas durante este periodo de entreguerras, el crecimiento de las apuestas totalitarias, el auge de los fascismos en Italia primero y en Alemania después. Vimos también la evolución de España durante el siglo XX y el último tema que terminamos fue el de la crisis de las democracias y toda la serie de momentos de tensión que van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Para terminar el bloque nos queda por ver dos temas, el que vamos a empezar hoy, la URSS de Stalin, es decir, el desarrollo de la Unión Soviética desde el momento de la muerte de Lenin en 1924 hasta la muerte del propio Stalin, ya después de la Segunda Guerra Mundial en 1953, y el estudio, que es lo que iniciaremos después de la Semana Santa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el tema de la URSS de Stalin, que en realidad ya podríamos hablar directamente de la URSS, porque aunque la URSS se crea en 1922 y Lenin todavía era la figura más importante, el desarrollo de ese Estado totalitario se va a producir sobre todo bajo la dirección de Joseph Stalin. Vamos a estudiar la política económica que se va a poner en marcha durante el periodo sobre todo desde 1928, que se inicia el primer plan quinquenal, y hasta 1941, el momento en el que la Unión Soviética es invadida por Alemania. Vamos a ver el cambio que se produce en la estructura política de la Unión Soviética a partir de la aprobación de un nuevo texto constitucional, la Constitución Soviética de 1936. Vamos a ver una de las notas más características de un régimen totalitario, lo habíamos visto en el caso de la Alemania nazi, lo vemos también en el caso de la Unión Soviética, que es el recurso a la represión. Una represión que se produce, como pasaba también en el caso de la Alemania nazi, hacia dentro del partido, con toda una serie de purgas y eliminaciones de algunas de las figuras opositoras al liderazgo de Stalin, y una represión extendida que abarca amplísimos sectores de la sociedad y que tiene en el Gulag su nota distintiva. En otro orden de cosas, vamos a detenernos a estudiar la relación que existe entre la figura de Lenin y la figura de Stalin, si se trata de personalidades diferentes, si hay una continuidad en el régimen soviético desde el momento de su triunfo después de la Revolución de Octubre, o si el stalinismo es una deriva totalitaria que frustraría el desarrollo de un régimen revolucionario. Y por último, nos vamos a detener a estudiar el aspecto que adopta el movimiento comunista internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sienten las bases de una nueva relación internacional que conocemos como Guerra Fría. La política económica de Stalin va a ser consecuencia de su triunfo en la disputa por el poder, por suceder a Lenin. En 1922, si mal no recuerdo, Lenin va a sufrir su primer ataque de apoplejía, que lo va a dejar postrado en la cama y en una silla de ruedas, y apartado de las decisiones importantes del poder, aunque sigue conservando ese carácter, esa aureola de líder mítico revolucionario. A partir de ese momento, y sobre todo en el momento que se produzca la muerte del dictador, de Lenin, en 1924, se va a desatar una disputa entre los distintos miembros del partido bolchevique por suceder a Lenin en el poder. En esa disputa van a sobresalir dos personajes. Por un lado, Stalin, que va a convertirse el, en el representante de lo que se conoce como la doctrina del socialismo en un único país, en un solo país, y que va a contar con el apoyo de otros miembros del Politburó, como son Kamenev y Zinoviev, que curiosamente pues van a ser purgados por Stalin en 1936.
El otro aspirante, y que presenta un modelo diferente, entendiendo que la Revolución Soviética y el Estado soviético solo podría subsistir si se mantiene se mantiene el proceso revolucionario y se extiende más allá de las fronteras de la URSS, es León Trotsky, el fundador del Ejército Rojo y uno de los principales colaboradores de Lenin durante el periodo de la Revolución, que defiende el proceso de revolución permanente. En esta disputa por el poder, Stalin, maniobrando desde el propio partido, va a ir progresivamente apartando a a Trotsky. En el 15º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se decide la expulsión de Trotsky del partido. Posteriormente se le obligará a abandonar la Unión Soviética, va a pasar por distintos países antes de recalar en México, pero Stalin, no contento con este apartamiento de Trotsky y de sus seguidores, va a impulsar el asesinato de Trotsky, para el que se va a encargar a un comunista español, el hombre que estáis viendo en la fotografía, Ramón Mercader, que se integre en el círculo más cercano a Trotsky y acabe con su vida. Eso lo va a hacer en 1940, en plena guerra mundial, y aprovechando esa circunstancia, antes incluso de que se inicie la entrada de la Unión Soviética en la guerra, Ramón Mercader asesinará a Trotsky con un piolet, con un martillo de escalada. Tras pasar unos años en prisión en México, volverá a la Unión Soviética, donde recibirá la Orden de Lenin, la más alta condecoración de la Unión Soviética, y desarrollará su carrera como dirigente del KGB. La política económica stalinista va a centrarse en el desarrollo de una doctrina más claramente comunista que lo que había supuesto la aceptación de la nueva política económica. ¿Recordáis cuando vimos el desarrollo de la Revolución Rusa que decíamos que la guerra civil había provocado una situación de empobrecimiento, de carestía, de hambrunas, que amenazaba con hacer colapsar el régimen soviético? Por tanto, a partir de 1921, una vez que se acaba la guerra civil, se va a abrir, a producir una apertura económica, lo que se conoce como nueva política económica, que permitía un mercado minorista y que va a estimular la producción agrícola y va a reducir los problemas de carestía. Sin embargo, como digo, una vez superado este periodo de hambruna y de debilidad de la economía soviética, y una vez consolidado el poder de Stalin al frente de la URSS, Stalin va a pegar un viraje con respecto a la política económica y va a dirigirla hacia una posición estrictamente comunista. Esto es, a un protagonismo creciente de la economía centralizada, siendo la burocracia estatal la que controla toda la producción. Eso se va a realizar mediante una serie de planes, los denominados planes quinquenales, cuyos objetivos estudiaremos a continuación, y luego nos detendremos a valorar el resultado de los 3 planes quinquenales que se ponen en práctica, el primero entre 1928 y 1933, el segundo a partir de esa fecha y hasta 1938, y el tercero y último desde 1938 hasta la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. El objetivo o los objetivos de los planes quinquenales responden a la concepción que de la economía tiene el pensamiento comunista. Por un lado, entiende que se tiene que producir una dirección estatal de la economía, es decir, una planificación centralizada de la economía, y
esa tarea habría de proceder siempre en una estructura piramidal de arriba hacia abajo. Supone también una burocratización, es decir, toda la actividad económica va a estar gestionada, dirigida por una burocracia que responderá ante criterios no estrictamente económicos, sino en gran medida en función de las finalidades que la administración imponga en cada momento. El objetivo último sería el aumento de la producción, tanto de la producción agrícola como de la producción energética y por extensión de la producción industrial. Y tendría también la función de erradicar definitivamente los últimos vestigios de la propiedad privada, que no dejarían de ser en la concepción comunista que una muestra más de ese régimen que habría que eliminar por completo para poder instalar la sociedad socialista. El primer plan quinquenal tiene lugar entre 1928 y 1933 y tiene como objetivo duplicar la producción soviética, tanto la producción de materias primas y energéticas como de la producción agraria. Del mismo modo, este objetivo está orientado a la colectivización del campo, entendiendo esa colectivización como un paso fundamental en la capitalización necesaria para la transformación de la economía soviética de una economía agraria, que era la característica que presentaba principalmente la Rusia zarista y la primera Unión Soviética, en una economía industrializada. Esta colectivización del campo supone eliminar todas las fórmulas de propiedad privada o de propiedad colectiva que pudieran existir en el campo soviético. Lo que vamos a ver ahora es la evolución de la producción de distintos aspectos, el hierro, el acero, el carbón, el petróleo y la electricidad, tomando de referencia los valores de 1928, los objetivos que plantea el plan quinquenal y los objetivos de producción que se recogen a la finalización del plan en 1933. Con estos datos, que proceden en gran medida de la propia documentación de la burocracia soviética, hay que tener muy en cuenta el carácter propagandístico que adquieren este tipo de informaciones, de tal modo que en muchas ocasiones responden no tanto a un crecimiento real de la producción, que evidentemente se va a producir, sino sobre todo a la necesidad de demostrar que se está cumpliendo los parámetros fijados por el plan quinquenal. Sobre estos valores iniciales que estáis viendo en pantalla, se pretende duplicar en gran medida los resultados de 1928 en apenas 5 años. Fijaos que en el caso del hierro supone un crecimiento de más del 50% y que en el caso de la electricidad se aspira a triplicar los valores del punto de partida. Los resultados no alcanzan los valores planificados, con excepción de la producción de petróleo, que sí supera el objetivo planteado en 1928, pero suponen un incremento muy notable en la producción de todas estas materias primas y energéticas. Fijaos que la producción de hierro no alcanza ese objetivo de 8 millones de toneladas, pero sí que la duplica con respecto a los valores de esos 3,3 millones de 1928. Y en la producción de petróleo se consigue superar la estimación. La colectivización agraria es el elemento más conflictivo de este proceso del plan quinquenal, porque en el proceso de convertir todo el campo soviético en una propiedad colectiva y, por tanto, desterrando las propiedades tradicionales o individuales que se habían estimulado desde la liberación de los siervos en la Rusia zarista y durante la nueva política económica, esta colectivización se va a hacer con una violencia inusitada, procurando no solo
el objetivo de colectivizar el campo, sino también de limitar los núcleos de resistencia que en las comunidades agrarias se podían producir a los procesos de socialización de la economía. La colectivización se va a producir a través de dos organizaciones. Por un lado, el coljós. El coljós es una cooperativa agraria donde los distintos campesinos estarían obligados a ingresar, de tal modo que entregarían las tierras que tuviesen y trabajarían en calidad de cooperativistas las porciones de esas tierras que la administración del coljós indicara. La superficie de los coljoses en 1929 superaba los 4.300.000 hectáreas y en 1933 alcanzaban más de 75 millones de hectáreas. Como veis, se ha producido un incremento espectacular en la superficie de estas granjas, de estas cooperativas agrarias. Lo que pasa es que este proceso de cooperativismo agrario no es el resultado de la participación voluntaria de los campesinos, sino que en gran medida responde a la presión ejercida por el propio poder soviético. La otra forma de propiedad común de la tierra en la Unión Soviética va a ser el sovjós. El sovjós es una granja estatal, es decir, el campesino no se convierte en cooperativista, sino que sería simplemente un trabajador de esa granja y recibiría un salario por su trabajo en los campos de la granja. Aquí estamos, perdonad, que he puesto... Participé en esas expediciones, tanteando el suelo para descubrir los escondites. He vaciado despensas enteras, intentando no oír los gritos de los niños y los lamentos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destruir, mentir, robar. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. Un padre escribe a su hijo en Moscú. Querido hijo, te escribo para comunicarte la muerte de tu madre. Ha muerto de hambre después de varios meses de penurias. Yo no aguantaré mucho más. Algunos miembros del partido de la región no han entendido que Stalin conoce e incluso aprueba esta hambruna. Lanzan protestas. ¿Acaso el camarada Stalin o cualquier otro miembro del Politburó sabe lo que está ocurriendo en Ucrania? Para que se hagan una ligera idea, acaba de llegar a Kiev un tren lleno de cadáveres que ha ido recogiendo a lo largo de todo el trayecto. Bueno, estas imágenes que habéis visto, el primer testimonio era el testimonio de un chekista, es decir, de un agente de esa policía política, señala una de las características más terribles de este proceso de colectivización agraria, algo que ya se puso en práctica en la época de la Guerra Civil, lo que se conocía como comunismo de guerra, que eran las requisas indiscriminadas de alimentos y la propagación intencionada de hambrunas. Estas hambrunas van a ser especialmente notables en Ucrania, un territorio que durante la Guerra Civil había mantenido o había proclamado su independencia de la Unión Soviética, y al que el poder soviético entendía que había que dominar y buscó en la eliminación física mediante el hambre de millones de estos campesinos una forma de doblegar a la población ucraniana. A ese proceso se le conoce con el nombre de Holodomor y supone la eliminación mediante el hambre de, se calcula, entre 2 y 6 millones de personas.
Aquí veis imágenes de esa colectivización en la que los agentes soviéticos iban requisando todo tipo de alimentos, dejando a los campesinos sin ningún tipo de alimento y desde luego tampoco sin ningún tipo de recurso para poder cultivar la tierra o criar ganado al año siguiente, y que va a dejar como resultado la muerte en numerosos distritos de Ucrania de millares de personas. Aquí veis fotografías de las calles de Kiev, donde los muertos van a multiplicarse en las calles. El encargado de llevar a cabo esta política genocida va a ser el personaje que veis en la imagen, Yagoda, que se va a convertir en el hombre fuerte de la policía secreta, de lo que se va a conocer de manera genérica como los órganos, que va a ir adquiriendo distintos nombres a lo largo del periodo, lo veremos más adelante, pues CHK, OGPU, GPU, NKVD, KGB, pero que responden a la misma realidad, es decir, una organización burocrática de carácter político que va a persiguiendo a los enemigos del poder soviético, sean estos reales o ficticios. El mapa que estáis viendo indica la intensidad del Holodomor, como veis, en toda la zona central, desde Kiev hacia el sureste. Vamos a tener descensos de población entre 1929 y 1933 de más del 25%. En el resto de los territorios vamos a ir viendo descensos notables y únicamente en la zona más occidental del país, ya cercana a la frontera con Rumanía, es donde este Holodomor no se hace efectivo. El Holodomor es una política conocida y estimulada por el propio Stalin. A modo de ejemplo, os he traído pues, la correspondencia que se va a producir entre un escritor, Solokhov, premio Nobel de Literatura y comunista convencido, autor de, entre otras obras, El Don Apacible, con Stalin. Este texto le pone de relieve las acciones que los chequistas van a ir desarrollando en el territorio. Camarada Stalin, el distrito Bersensky, como otros muchos distritos del norte del Cáucaso, no ha cumplido el plan de entrega de cereales no por culpa de algún sabotaje kulak, sino por culpa de la mala dirección local del partido. El mes de diciembre pasado, el Comité Regional del partido envió para acelerar la campaña de recogida a un plenipotenciario, el camarada Ovchinnikov. Este último adoptó las siguientes medidas. Primero, requisar todos los cereales disponibles, incluido el anticipo entregado por la dirección de los koljoses a los koljosianos para simiente de la cosecha futura. Segundo, repartir por hogares las entregas debidas al Estado por cada koljos. ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas? Cuando comenzaron las requisas, los campesinos se pusieron a ocultar y enterrar el trigo. Ahora, algunas palabras sobre los resultados numéricos de todas estas requisas. Cereales encontrados, 5.930 quintales. Y ahora algunos de los métodos empleados para obtener esos 593 toneladas, de las que una parte llevaba enterrada desde 1918. El método del frío. Se desnuda al koljosiano y se le pone al fresco, completamente desnudo en un hangar. A menudo se ponía al fresco a los koljosianos por brigadas enteras. El método del calor. Se rocían los pies y las faldas de las koljosianas con queroseno y se les prende fuego. Después se apaga y se vuelve a empezar. En el koljós Napolevsky, un tal Plotkin, plenipotenciario del comité del distrito, obligaba a los koljosianos interrogados a tenderse sobre una placa calentada al rojo vivo. Después los descalentaba encerrándolos desnudos en un hangar. En el koljós Leberzensky se situaba a los koljosianos a lo largo de un muro y se simulaba una ejecución. Podría multiplicar hasta el infinito este tipo de ejemplos. No se trata de abusos, no. Ese es el método corriente de recogida del trigo. Si le parece que mi carta es digna de exigir la atención del Comité Central, envíe aquí a verdaderos comunistas que tendrán el valor de desenmascarar a todos aquellos que han acertado un golpe mortal a la construcción koljosiana en este distrito. Usted es nuestra única esperanza. Suyo, Mikhail Solokhov.
Como podéis ver por esta carta, se describen unos métodos brutales que pretenden hacer cumplir los planes anticipados. Estos métodos, lejos de estar respondiendo a una mala práctica o un carácter resultado de la acción de un descontrolado, de un loco, responden a la intención política, vamos a quitar esto, a la intención política de acabar con las resistencias de los denominados kulak. Recordad que bajo ese nombre se encontraban los pequeños propietarios que en la Rusia zarista destacaban sobre la propiedad campesina habitual. Decíamos que eran aquellos propietarios de parcelas de 10 o 12 hectáreas. En la época soviética se va a denominar kulak de forma genérica, de manera despectiva, a todo aquel campesino que se quiere eliminar, sea o no sea realmente un pequeño propietario. A esta carta va a responder Stalin con una respuesta que muestra el grado de conocimiento que el propio Stalin tenía. Querido camarada Solokhov, he recibido sus 2 cartas. La ayuda que pide ha sido concedida. He enviado al camarada Skiryatov para que desenrede los asuntos de los que me habla. Le ruego que le ayude. Ya está. Sin embargo, camarada Solokhov, eso no es todo lo que deseaba decirle. En realidad, sus cartas proporcionan una visión que yo calificaría de no objetiva, y a ese respecto desearía escribirle algunas palabras. Le he agradecido sus cartas que indican una pequeña enfermedad de nuestro aparato, que muestran que deseando hacer las cosas bien, es decir, desarmar a nuestros enemigos, algunos de nuestros funcionarios del partido se enfrentan con nuestros amigos y pueden incluso llegar a ser francamente sádicos. Pero que me percate de eso no significa que esté de acuerdo en todo con usted. Usted ve un aspecto de las cosas y no lo ve mal, pero solo es un aspecto de las cosas. Para no equivocarse en política, y sus cartas no son literatura, sino que son pura política, hay que ver el otro lado de la realidad. Y el otro aspecto es que los respetados trabajadores de su distrito, y no solo del suyo, estaban en huelga, llevaban a cabo un sabotaje y estaban dispuestos a dejar sin pan a los obreros y al Ejército Rojo. El hecho de que ese sabotaje fuera silencioso y en apariencia pacífico, sin derramamiento de sangre, no cambia en absoluto el fondo del asunto, a saber, que los respetados trabajadores llevaban a cabo una guerra de zapa contra el poder soviético, una guerra a muerte, querido camarada Solokhov. Por supuesto, estas especificidades no pueden justificar los abusos que, según usted, han sido cometidos por los funcionarios y los culpables tendrán que responder de su comportamiento. Pero resulta tan claro como el agua que nuestros respetados trabajadores no son inocentes corderos, como podría pensarse leyendo sus cartas. Que siga usted bien, le estrecha la mano suyo Joseph Stalin. Como veis, el análisis que hace Stalin es que todo aquel que no colabora con el poder soviético tiene que ser eliminado. El informe que Stalin presenta en 1933 sobre el plan quinquenal presenta el objetivo que va a animar el siguiente plan quinquenal, que es la destrucción de cualquier posibilidad de recuperar un sistema capitalista. Como veis en el tercer párrafo, la tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía rural parcelada a la vía de la gran economía colectivizada, asegurar de este modo también la base económica del socialismo en el campo y liquidar así la posibilidad de restauración del capitalismo en la URSS. Como veis en este texto, que podéis leer en la presentación, Stalin hace una valoración positiva de la puesta en práctica de las medidas iniciadas con la colectivización del primer plan quinquenal. El segundo plan quinquenal pretende desarrollar los recursos energéticos de la URSS y va a generar un modelo, en la denominada emulación soviética, a partir de la figura de Stakhanov. Stakhanov va a dar nombre a una acción, lo que se conoce como el stakhanovismo, que se pretende presentar como la acción que tiene que mostrar cualquier buen obrero soviético. Ahora hablaremos de él. La colectivización agraria continúa
los 21.000 kolhoses existentes pasan a ser más de 240.000. Aquí veis algunas de las obras iniciadas en este periodo. En muchas de ellas se va a utilizar también mano de obra esclava. Es la construcción de una central hidroeléctrica en el río Dnieper. Aquí la tenéis ya terminada. Y esta es una imagen de Alexei Stakhanov. Stakhanov era un obrero, un minero, que en un solo día extrajo 102 toneladas de carbón, el 31 de agosto de 1935, que era 14 veces la cantidad que tenía que extraer un obrero. Se presenta como un modelo de lo que se necesita que realice el obrero soviético para hacer real esta transformación de la economía soviética. El tercer plan quinquenal pretende desarrollar las industrias especializadas una vez que ha aumentado la producción industrial y de fuentes de energía de la Unión Soviética y aventajar en producción por habitante a Occidente. Este plan, además,